Decímelo de una, me mata la ansiedad. Quiero saber quién sos, porque vos me transformás de esa manera que tenés. Haces que todos mis sentidos que están dormidos se despierten hoy ante mí. Y mañana va a ser mejor, contámelo todo, no me cuentes nada, cuando se trata de vos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus sueños? Si te gustaría estar con alguien como yo. Mándame una señal que no sea de humo. ¿En qué frecuencia estás? Te quiero conocer y saber por qué vos me transformás con esa manera que tenés. Haces que todos mis sentidos que están dormidos se despierten hoy ante mí. Y mañana va a ser mejor, contámelo todo, no me ocultes nada, cuando se trata de vos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus sueños? Si te gustaría estar con alguien como yo, contámelo todo, cuando se trata de vos. Si te gustaría estar con alguien como yo. Si te gustaría estar con alguien como yo. Si te gustaría estar con alguien como yo. Si te gustaría estar Disfruta del legado. Rock nacional de lunes. A todo volumen. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Porque en cada canción hay un pedazo de nosotros. Otoño 2024.
Las 8 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Aquí nosotros instalados en los estudios de Radio Nuevo Día, en vivo para Río Gallegos. La primera mañana de esta radio, hasta las 9:30 de la mañana, somos la otra gestión. Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Pichoncito. Buen día, gente. Bienvenidos al lunes, al primer lunes del sexto mes del año que ya hemos comenzado a transitar. Hoy es 3 de junio y así ya encaramos la segunda mitad del año. ¡Ay! Me diste volumen hasta morir. Sí, estaba acomodando mis auriculares y le di volumen a todos y el último ese era el mío, ¿viste? Ah, eso soy yo. Bueno, gente, aquí estamos. Bienvenidos y vamos a compartir algo de información que la hubo y mucha también durante el fin de semana, incluso el viernes a última hora. Así que vamos a tratar en este ratito de hacer un raconto de lo más significativo con... Ya les decimos, vamos a tener 2 invitados, 2 presencias telefónicas con nosotros de temas que son realmente de mucho peso y de mucha trascendencia. Así es, los temas destacados del viernes. Lo más importante para nosotros, en realidad, para toda la provincia de Santa Cruz, en principio, la decisión, el fallo judicial de darle la razón a la provincia de Santa Cruz en el amparo que se presentó por las subas indiscriminadas en la tarifa de gas. Vamos a estar hablando de eso con el doctor Lucio de la Vega, que es quien está siguiendo este tema desde Fiscalía de Estado del Gobierno de la provincia. Así que imperdible esa nota, a prestarle mucha atención porque hay muchas dudas también. Sí. Nosotros nos hemos sacado por lo pronto una de esas grandes dudas y esos interrogantes que teníamos respecto de por qué no se había presentado, qué había pasado aquí en el sur de Santa Cruz. Claro, recordarán que veníamos reclamando todos los días qué pasó con la presentación del recurso de amparo en la justicia federal a los habitantes del sur de Santa Cruz. ¿Qué pasó que no se presentó? Finalmente sí se había presentado. Lo que no se había hecho era informarlo. Exactamente. Y esta medida que ha dictado la jueza de Caleta Olivia, la jueza federal Marta Yáñez, que dio lugar a la presentación que hizo el gobierno provincial de ponerle un coto, un freno a los amparos, pero abarca a esa zona de San Julián, podemos decir, para arriba, ¿no? Hacia el norte, lo digo vulgarmente. Se aguarda qué pasará aquí en la zona sur. Lo vamos a estar hablando dentro de muy pocos minutos, como les decía Pichón, con Lucio de la Vega, el doctor Lucio de la Vega, que es abogado de la Fiscalía de Estado y que promueve estas causas. Así que a quedarse ahí, firmes a esta sintonía. También vamos a estar hablando más tarde con el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, con Fabián Leguizamón, porque denunció al ex vicegobernador Eugenio Quiroga por transferirse fondos públicos a sus cuentas bancarias. Así, nada Esto más también, y nada menos. Se comunicó el viernes por la tarde, así que son 2 temas destacados que los queremos abordar ahora en la primera mañana de Radio Nuevo Día, empezando la semana, ¿no? Porque son temas que quedaron y que fueron muy fuertes en materia de información, entonces los traemos hoy como para que no queden ahí, ¿no? Tal cual. Y vamos a estar hablando con su protagonista, con quien propició esta denuncia, el vicegobernador Fabián Leguizamón. ¿Abarca solo a quien fuera vicegobernador en la gestión de Alicia Kirchner? Bueno. No es el único comprometido, bueno. Hay otros más también, El ex director de administración de la Cámara, Adrián Amer. Es el actual titular de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos. Por eso reparé en él. Lo que llama la atención porque es funcionario de este gobierno, ¿verdad? Sí. Es el mismo, Adrián Amer. Sí. Un chico que fue joven contador, ¿no? Que fue candidato a concejal en la lista de Mijael Jaracic. Corregime si no. Sí. Y es el actual referente, director general, gerente, no sé cómo se dice, de la ASIP. Sí, exactamente. Elegido por Vidal, me imagino. O por lo pronto por funcionarios de este gobierno, ¿no? Supongo que nadie habrá tenido
algún prurito, alguna queja, si no, no lo hubiesen designado. Y es el imagino. el ente recaudador de la provincia de Santa Cruz. Claro, exactamente. Bueno, Es vamos otro de los denunciados también, por Sí. ser el ex director de administración de la Cámara, entre otros. Bien, lindo para que se queden, esa es la propuesta. Buen día, Perito Moreno, ¿cómo están? Ahí estamos en vivo en FM Activa 94.1, también en vivo en Puerto San Julián. Por supuesto, estamos allí gracias a nuestros compañeros de Líder FM. Le mandamos un beso grande a Tito Parada que lo hace posible. Y también en la 95.5 FM Tiempo de Río Turbio saludamos a nuestros amigos de esa localidad, como así también de sus vecinos, de nuestros vecinos de 28 de noviembre. Buen día, comandante, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Descansaste del fin de...? Yo acá estoy tranquilómetro nomás. Muy bien, tranquilómetro nomás. Igual ayer. Brian Álvarez haciendo una operación técnica y Juli Quiroz ahí en el streaming poniéndonos al aire en todas las redes sociales habidas y por haber. Así es. Son así parte es. de este equipo, parte fundamental de este equipo. Así que los saludamos y buenos días también a ellos, a nuestros compañeros que están compartiendo ya estos primeros minutos del programa aquí en el piso. Bien, nosotros también tranquilos el fin de semana. Ayer domingo no asomé la nariz para nada. Y nos sacamos el pijama, más o menos. No, viste, pero y podés creer que sin... Después tuve anginas acá, un dolor de acá, una puntadita y eso que tuve tranqui. ¿no? Tranquilómetro, Sí, sí. tranquilómetro. Acá, no, Así de la misma manera. Pero Este, bueno. En algún momento tomaste frío, pichón. ujú, Sí. En algún momento te habrás destapado. puede ser. No, no vamos a entrar en detalle. Bueno, estoy esperando que cambiemos de tema. Estoy esperando que el Servicio Meteorológico Nacional actualice la Ajá. meteorología en Río Gallegos, porque tengo los datos de las 7 de la mañana. ¿Todavía? Sí, 3 grados 7 bajo cero la temperatura, humedad de 97%, presión 1005,8 hectopascal, el viento está calmo. Ujú. Para hoy se espera una máxima de 2 grados centígrados. Sí. Para un poco. Nos adelantó Nelly Wenchur sí. que hoy, lunes, iba a estar re frío, Muy frío. Más que Se el fin espera de. una jornada con cielo nublado durante todo este día, lunes 3 de junio. ¿eh? Y entrando, mira vos, ya chusmeando en la semana, supuestamente este es el momento de temperatura más fría en esta semana. Ujú. Mañana la máxima 3, la mínima 2 bajo cero. El miércoles 3 de máxima, 1 bajo cero de mínima, y así va levantando un poquitito la temperatura mínima. De hecho, llegaremos al viernes con 3 grados de mínima y el sábado 5 grados de temperatura mínima. Ujú. Lo que se está anticipando, ¿no? Bien. Pero bueno, esto, reitero, hoy sería el día más frío de esta jornada, aquí en Río Gallegos. Semana. Ujú. De la semana, perdón, esta jornada sería la más fresca de esta semana. No hay alertas meteorológicos para el día de hoy aquí en la provincia de Santa Cruz, toda pintadita de verde. Sí hay una alerta por viento para el noreste de la provincia de Chubut, pero no nos va a alcanzar porque queda bastante lejos. El martes 4 también no hay alertas meteorológicos. Y el miércoles, a ver, tampoco. Hubo una alerta el fin de semana por frío extremo en algunas regiones de Santa Cruz, pero esa situación ya fue superada, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Puerto San Julián? Sí, Puerto San Julián, buen día, bienvenidos. Temperatura correspondiente a las 8 de la mañana. La actual está en 0 grados, con cielo parcialmente nublado, pero la sensación térmica es bajita, 5 grados 3 décimas negativos. Viento, ahí está la razón de esta térmica tan baja, del noroeste a 20 kilómetros en la hora, humedad 78%. Buena es la visibilidad para hoy, lunes 3 de junio. Indica que van a tener una máxima en San Julián de tan solo 5 grados positivos y el cielo en general va a estar mayormente nublado y a la noche, se nubla completamente. Es lo que nos adelanta el Servicio Meteorológico para esta jornada para San Julián.
Bien, yo tengo acá a Perito Moreno. Contanos. Fría mañana, 4 bajo cero la actual. La térmica, 8 bajo cero. Sí. El cielo está nublado, viento del este a 10 kilómetros en la hora. En este caso la fuente es weather.com. 84% la humedad. La máxima hoy llegaría a los 2 grados centígrados con viento relativamente calmo y con cielo nublado durante toda esta jornada. Mañana levanta un poquito la temperatura, llegaría la máxima a los 7 grados centígrados, mañana martes. Para el miércoles se espera algo de precipitaciones allá en la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. Y tengo también Río Turbio. Dale, vamos para allí. Contanos qué dice, cómo está el tiempo hasta ahora en la cuenca. 4 bajo cero la temperatura, la sensación térmica igual, 4 grados bajo cero, el cielo está nublado, viento del norte, 5 kilómetros en la hora, nada, calmo, es imperceptible esta velocidad, visibilidad 16 kilómetros, nubosidad 92%, me dice el cielo se presenta nublado, se estima que la máxima hoy llegue a los 0 grados centígrados. Eso va a ser eso es todo lo que tengo para dar hoy. Con toda la furia. Día con cielo cubierto durante toda la jornada. Mañana martes también día nublado y muy frío. 1 grado centígrado de temperatura máxima mañana en Río Turbio. Esa será la característica de este día y también de mañana martes. Día muy frío y cielo nublado. Muy bien, ahí estábamos haciendo un repaso por varias localidades de la provincia de Santa Cruz, cómo han amanecido, cómo está el tiempo a esta hora en la franja de las 8 de la mañana. Saludados nuestros compañeros, vamos a saludar también a nuestros auspiciantes que contribuyen, hacen posible que estemos compartiendo cada inicio de jornada con todos ustedes. Gracias a Sandino Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en el centro del Calafate, sobre Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipados para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. Recuerda que este mes de junio, dicho sea de paso, tiene un par de fines de semana largo. Varios, hay dos. Hay dos consecutivos que son largos. En un caso, corregime, el lunes 17 creo que es feriado. O sea que ahí tenemos un fin de semana largo y el otro fin de semana siguiente también Día de la Bandera, creo que cae jueves, y el 21 viernes también lo hacen puente, entonces día puente, exactamente, ¿no? Turístico. Así que ahí tenemos esos 2 fines de semana largos. Así es. Uno con un día, mira cómo aplaude, que está contento. Así que Brian, llama al 2966-530706 y fíjate si hay algo disponible en Cabañas del Titán, ahí en Calafate. Sí, hijo. Decirle que llamás de parte de la otra gestión, Claro. No te olvides, obvio. Igual siempre te atienden, siempre te atienden espectacular. También recordá que el hostel Titán permanece cerrado por la temporada baja, pero está atento a grupos, a contingentes, a delegaciones, puede llegar a atendernos ante esa situación. Así que llama en ese caso al 2966-746219. Por ahí te atienden. Claro. Pero bueno, tiene que tener esta característica, no ser grupos grandes. Claro, tendríamos que ir todos los de Nuevo Día, ¿no? Para festejar los 14 años de la COPE. Podría ser. Cumpleaños esta semana el diario Nuevo Día, ¿verdad? El viernes 7 de junio, nada más y nada menos que el Día del Periodista. Justamente el Día del Periodista está cumpliendo Nuevo Día
un nuevo aniversario, así que seguramente lo vamos a estar festejando, celebrando el viernes, el sábado, bueno, y todos los días. Es un festejo para nosotros estar en esta casa, en este lugar, en esta primera cooperativa de periodistas que tiene la provincia de Santa Cruz, y lo decimos con mucho orgullo por el gran trabajo que han hecho en estos 14 años, ¿no, Juli? Que se van a cumplir. Con muchísimo esfuerzo los que vimos nacer este proyecto en el que muy pocos confiaban, hay que decirlo, pero que crece y no para de crecer. Así que es una semana muy especial para nosotros desde aquí en Nuevo Día y queremos compartirlo también con ustedes. Recordá que hoy hay sorteo de Rebingo y de Telebingo, allí en la sala de loterías de Santa Cruz. El pozo acumulado del Rebingo al casillero número 40, 13.810.000 pesos. Hoy sortea. Color de cartón rojo y el valor del cartón es de 500 pesos. Además tiene los premios que se van sí o sí. En la primera ronda, en realidad es única ronda, el Rebingo. A la línea sortea 200.000 pesos y al bingo 500.000 pesos. Y reitero, el acumulado a la bolilla número 40, 13.810.000 pesos. Y después del Rebingo se viene el sorteo del Telebingo santacruceño hoy lunes. Ah, todo enganchado. Claro, va todo Perfecto. enganchado. Pero después, cuando estemos en la otra tanda de auspiciantes, ahí te voy a estar comentando los premios del Telebingo santacruceño para hoy. Para el sorteo de esta noche. Bueno, muy bien, así que estén atentos, en un ratito les brindamos todos los detalles. Estaba mirando el portal de Nuevo Día, como solemos hacer en cada mañana, donde hacemos un repaso de lo más significativo, y ahí una de las notas destacadas está referida, hace alusión a algo que conocimos ayer, gracias a las imágenes que se fueron viralizando y que tomó Germán, es un reportero gráfico que trabaja en compañero, digamos, nuestro de trabajo en lo que era la agencia de medios, ex AMA, podemos decir, y que hace laburos muy piolas en referencia a tomas de la naturaleza. Y ayer se ve que tomó su dron y se fue para la zona de Punta Loyola. Y la verdad que captó unas imágenes increíbles de un grupo de 3 ballenas, una familia que estaba ahí muy cerca de Punta Loyola y retomó unas imágenes maravillosas que con el correr de las horas, ayer por la tarde, se fueron viralizando y que hoy también las destaca, entre otros, Nuevo Día. Sí, creo que es la Franca Austral, sí, ¿no es cierto? Pero bueno, el grupo, claro, porque el avistaje desde la costa es distinto a la perspectiva que te da el dron. Claro, ¿no? el dron te da... Entonces ahí el dron vista desde arriba, te das cuenta que son 3, visibilizás y comparás el tamaño. De hecho, hay 2 ejemplares grandes y hay una más chiquita. La verdad que muy, muy lindas esas imágenes. Sí, sí. Y me gustó mucho el posteo también que hizo Germán Cerrino, que fue quien tomó estas imágenes, que, bueno, lo que decía él, entre otras cosas, que a veces dicen, no, acá en Gallegos no hay nada para hacer. Bueno, hay que salir del lugar de confort, decía él, y empezar a recorrer, que hay muchas cosas para mirar, para observar y para disfrutar. Bueno, eso me pareció también muy lindo lo que él proponía y lo que decía en el posteo, que como contamos, cuando se fue viralizando con el correr de las horas. ¿Hay ballenas? Decía en Río Gallegos, se preguntaba eso en su posteo. Dice, claro que sí. Hoy domingo la naturaleza nos volvió a regalar un momento increíble. En Punta Loyola nos encontramos con un grupo de ballena franca austral que nos regalaron
un espectáculo hermoso. Ver nadar estos gigantes tan cerca de la costa en aguas australes es una increíble experiencia. Muchas veces cuando escuchamos que en Río Gallegos no hay nada, que es monótono, que hay poco para hacer, y luego vemos estas maravillas, nos hace dar cuenta una vez más que solo hay que salir de nuestra zona de confort e ir en busca de aventuras, lugares y momentos. Todo eso nos espera allí afuera. Muy bueno ese posteo, y las imágenes ahí están disponibles en el diarionuevodía.com.ar, videíto de 2 minutos, imperdible. Sí. No es tan habitual el ver estas ballenas acá en la zona. Sí, por ejemplo, en Caleta Olivia, cada vez se ven con más frecuencia, aquí en la costanera de Caleta, y entre Caleta y Comodoro también. Es muy habitual que se vean este tipo de ejemplares. Yo me acuerdo que vi una vez también ahí cerquita, pero a 10 metros de la costa, Claro. en una zona conocida como Lobería, que pasás bien cerquita. Sí, sí. Esa zona que hace un tiempo tuvo un derrumbe de la banquina, recordarás que fue reparada. Sí, claro. Es muy habitual el avistaje de ballenas en esa zona, y acá también, qué bueno. Y ahora con amigos que tienen estas nuevas herramientas, esta tecnología del dron, que lo posa ahí arriba y vemos estas hermosas imágenes. Muy lindo, muy lindo. La verdad que Gracias es por hermoso. compartirlas. Sí, exactamente. A Germán Cerrotti le mandamos un saludo grande. Bien, las 8 de la mañana con 27 minutos en la República Argentina. Acá me preguntan, no dicen nada de fútbol, che, no van a hablar nada de fútbol. ¿De qué? No, ayer miramos automovilismo. Sí, en realidad. no, y la Indy también, ¿no? Estuvimos mirando carreras, estuvimos mirando a Canapino. Qué bárbara esa carrera, ¿eh? Canapino terminó 12º, muy bien. Muy bien anduvo, ¿eh? Agustín Canapino. Antes lo vimos a Tiago Martínez, cada vez mejor. Ya no es sorpresa lo de Tiago, ya no asombra a nadie porque sabemos de las condiciones que tiene. Nos llena de orgullo en realidad. Qué grande, Tiago. Primero salió en la clase 2 del Turismo Nacional, corrió en el Oscar Cabalén de Córdoba. Carrerón, Tiago, y lo importante, o lo que llama la atención en realidad, si bien no nos asombra su manejo, a ver, la sorpresa viene por el lastre que carga. El hecho de ir ganando carreras, como para equiparar un poquitito más a los autos, lo explicamos así, le van dando lastres a los ganadores. Tiago carga 40 kilos de peso adicional, lo que en esta categoría debería tirarte para atrás. Claro, pero no claro. fue así, ¿no? Y es el tope, ya más de 40 no puede cargar. Y ganó muy bien, con mucha tranquilidad. O sea, no tan tranquilo. No tan porque tranquilo, no pudo ¿no? dispararse, Claro. pero ganó bien. Y está afianzado ahí en la tabla de posiciones arriba en el primer lugar de la clase 2 del Turismo Nacional. Creo que ya lleva una distancia de 60 puntos, algo así. Qué lindo verlo a Tiago. 57. Qué grande. 57. Que de Gracias. hecho, si no llega a sumar puntos en la próxima carrera, a la siguiente va a seguir siendo el primero de esta categoría, y ya difícil, ¿no? De que lo alcancen. Se vislumbra como un bicampeón de la categoría. Qué grande, un orgullo enorme verlo a Tiago Martínez. Y Así también, que felicitaciones para él. también destacada participación de los otros santacruceños. De Pedro Gripo, también Sí. corriendo en la clase 2. Lo Del vimos. Calafate, 15º creo que Sí. terminó. Y de Sebastián Gómez, corriendo en la clase 3 del Turismo Nacional, también creo que terminó 15º Sebastián Gómez. Luque, pero él está en el Turismo Nacional también, Luque. Ajá. Pensé que estaba en el Turismo Pista. No lo tengo muy bien identificado, Luque, de Piedra Buena. Jovencito de Piedra Buena, pero bueno, también Nos vamos a empezar a prestar más atención. nos llenan de Así. emoción los chicos de Santa Cruz. Totalmente. Bueno, muy bien. Y de Otro- fútbol seguimos sin hablar. No, Acá me dicen, no, y si no seguía, hubo, si estamos todos esperando el 20 de junio, el día que comienza la Copa América
y que el partido inaugural lo va a abrir Argentina, así que ¿de qué estamos hablando? No hay nada para hablar en el medio, me parece. Bueno, te decía, 8 de la mañana, 30 minutos, ya, gracias a nuestro comandante, vamos a establecer comunicación telefónica con el doctor Lucio de la Vega. Él es abogado que integra el cuerpo de letrados de la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Cruz. Vamos a hablar del amparo que presentó el gobierno provincial a través de la Fiscalía de Estado. Lo hizo tanto en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, por una cuestión de regionalización, digamos, del planteo, como en el Juzgado Federal de Río Gallegos. El Juzgado Federal de Caleta Olivia, nos enteramos que el día viernes, a través de un parte de prensa, había dictado una resolución, la doctora Marta Yáñez, dando lugar a la medida que había solicitado el gobierno de Santa Cruz. Pero no tenemos novedades respecto de qué sucede en Río Gallegos. Así que de esto y de otras cuestiones, de otras consultas, queremos hablar con el doctor Lucio de la Vega. Quien ya nos está escuchando. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Karina Taberna y Claudio Lobos lo estamos escuchando acá en vivo para Río Gallegos y también en vivo para Perito, San Julián, Río Turbio y 28. ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal, Karina? Claudio, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, doctor, gracias por atendernos. Bueno, varias consultas en principio en esto que es un tema que claramente nos preocupa a todos los habitantes de la provincia de Santa Cruz. El gobierno presentó 2 amparos. El viernes nos enteramos que la Justicia Federal de Caleta Olivia hizo lugar. ¿Qué significa esto en los hechos prácticos? Bueno, como ya se comentó bastante, esto lo que se ha dictado es una medida cautelar en la que de manera provisoria se suspenden los efectos de estas resoluciones que nosotros estamos cuestionando, estas resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación y del ente regulador del gas, Enargas, son las que establecen los nuevos valores del gas a partir del 1 de abril. Digamos, tiene una periodización a partir del 1 de abril al 30 de abril, un primer aumento, que son las facturas que están llegando, un segundo incremento, digamos, un precio del gas todavía más caro para el periodo que empezaba el 1 de mayo, y que comprendía todo el periodo invernal hasta el 30 de septiembre, y un tercer, aumento ya para el periodo que empezaba el 1 de octubre, cuando ya podemos hablar que es de temperaturas más altas. Claro. Digamos, entonces nosotros ya veníamos diciendo que hay un aumento muy importante, muy alto en ese primer periodo de un mes, que era abril, y luego se hacía todavía más alto en mayo y en el periodo de mayor consumo, así que ese aumento... Bueno, esos aumentos son los que hemos cuestionado y los que por ahora están suspendidos con esta medida cautelar. Bien, en principio, el fallo que conocimos el viernes de la Justicia Federal con asiento en Caleta Olivia, ¿qué alcance tiene? ¿Qué regiones? Y si es a todos los usuarios en general, indistintamente del proveedor del servicio, ya sea Distrigas, sea Camusi, sea YPF, también para residentes en el campo, ¿alcanza absolutamente a todos? No, esto es el amparo o la medida cautelar se refiere a los usuarios residenciales, a los consumos residenciales, que son básicamente los domiciliarios, de gas natural por redes, los que prestan Camusi y Distrigas, ¿sí? Y incluye a los departamentos, a los consumos residenciales de los departamentos de Deseado, Lago Buenos Aires, Magallanes y Río Chico. Esto tiene una explicación. Como ustedes bien dicen, hemos iniciado de Fiscalía de Estado, digamos, las instrucciones del gobernador, hemos iniciado 2 amparos, uno en Caleta Olivia, en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, y otro en el Juzgado Federal de Río Gallegos. Sí. Esa es la división, esos son los juzgados federales que hay en la provincia. Cada uno tiene una competencia territorial, como cualquier juzgado, como todo juez, en el que digamos que su ámbito de incumbencia está limitada a esa competencia territorial. Claro. Y la segunda cuestión es que
las tarifas son diferentes, por más que sean parecidas, no son iguales. Claro. Esta parte del juzgado que está regida por este amparo es lo que se denomina subzona tarifaria Chubut Sur, que incluye esos departamentos que yo le digo, y después hay otra subzona tarifaria que se llama Santa Cruz Sur, que es donde están las localidades del sur. Entonces digamos que al Juzgado Federal de Caleta le correspondía la subzona Chubut Sur y al de Gallegos la Santa Cruz Sur. Entonces, por eso se hicieron así. Y este fallo de la justicia, entiendo que le puso un tope también a estas empresas, ¿no es cierto? De aquí y hasta fin de año. Un tope de aumento. Fallo, claro, mientras esta medida cautelar les pone a las le ordena a Enargas indicarles a las distribuidoras y subdistribuidoras que tienen que facturar con un tope, el aumento con un tope de un 300% respecto del mismo periodo del mes anterior, del año anterior. Del año ¿sí? anterior, claro. Entonces, claro, de la tarifa que regía el año anterior, que era una resolución de Enargas del año 2023. Claro. Ese es el tope porque esto, como les digo, es cautelar, entonces la cuestión central, el fondo de la cuestión no está resuelta, esto apenas está empezando a tramitarse, ahora hay que darle vista a Enargas y a la Secretaría de Energía para que contesten la demanda. Entonces, mientras tanto, la jueza, digamos, dice que eso es lo que considera prudente sin afectar los derechos de ninguna de las partes, digamos, ¿no? Porque también hay que escuchar a la otra parte, la parte demandada, y ver qué tiene para decir. Claro. ¿Cuál sería la recomendación entonces, doctor? Porque hay vecinos de distintos puntos de la provincia que ya han recibido la factura con un aumento absolutamente desmedido y desproporcionado. Algunos de ellos ya han abonado esa factura. ¿Qué pasaría en esos casos? Si usted lo puede responder, tal vez no. ¿Y qué pasa con aquellos vecinos que no han podido abonar esa tarifa? Y que tienen la factura en casa o en el teléfono, claro. Bueno, digamos, otro de los argumentos de esta medida cautelar es que precisamente estos aumentos que se estimaban, que llegaron ya con más de un 400% de aumento en este breve periodo que se facturó con la vigencia de la nueva tarifa, ese aumento era más de un 400% y se estimaba que para julio, para el periodo de más consumo y de mayor precio todavía podía llegar al 800%, podía causar, dice la jueza, situaciones de impotencia patrimonial, digamos, de los usuarios, la dificultad de afrontar un servicio que es esencial. Eso también se ha tenido en cuenta. Bueno, respecto de lo que usted me consulta, yo no puedo decirle si tienen que pagar o no la factura. Lo que sí le puedo decir es que, de acuerdo al fallo, las distribuidoras tienen que limitarse a este tope, y si ya han facturado de más, tienen que compensarlo en la factura siguiente. Tengan en cuenta también que las facturas son mensuales, así que ya próximamente deberían recibir la factura con esa adecuación a esto. O sea que esa adecuación es incluso tiene efectos retroactivos porque es a partir del 1 de abril, así que esa adecuación debería venir con el tope ya es para la factura que viene y también para la que ya llegó. Claro, de todas maneras, la situación... No, sí. Perdón, siga, por favor, continúe. No, es que también es una situación que depende de la fecha de medición de la factura, los periodos, la lectura de medidores, digamos, es bimestral. Y bueno, a veces se hace a mediados del mes, a veces lo hace depende de cada empresa, así que también hay que ver qué periodo tiene cada persona incluido en la factura. Por ahí tiene periodos de la tarifa anterior, periodos de la tarifa nueva, quizá le llegó ya con toda la tarifa nueva, bueno, eso depende. Son casos que hay que analizar y hay, bueno, miles de usuarios residenciales, por supuesto. Así que es muy probable que por ahí la factura, por más que venza en mayo, corresponde a un periodo anterior a abril. Puede ser que sí, porque efectivamente cada 2 meses se leen los medidores. Esa factura se prorratea en 2. Usted paga usted paga la mitad de la factura en cada mes. No es que paga en mayo lo que consumió en febrero o en marzo o en abril. Usted paga la mitad de lo que consumió en el periodo que va, por ejemplo, de febrero a abril. Entonces hay periodos con más o menos consumo de acuerdo a la temperatura, y también puede haber periodos con distinta tarifa.
Claro, el problema es que, bueno, como decía Karina, ya estamos en junio y es muy probable que aquellos que optan por pagar todo el periodo completo, el bimestre completo, hayan pagado ya todo el mes de abril. Claro. En ese caso, entonces habría que esperar una recomposición en la próxima factura de Camusi. Entendemos que, bueno, es mucha información, hay algunas respuestas que tenemos muchas preguntas, los mismos oyentes también, pero bueno, a medida que avancen los días, iremos actualizando y abordándola en este sentido. Hay Bien. preocupación, perdón, Pichón, Sí. hay preocupación respecto de la gente que no ha podido pagar la factura y ante la posibilidad de un corte por no pagar, porque bueno, los que pagaron, usted por lo que nos contaba, doctor, con esta medida, bueno, obviamente entendemos nosotros que, como sucede en estos casos, generalmente no se devuelve el dinero, sino que se lo toma a cuenta, digamos, va a quedar ahí Claro. después cuando se reacomode con esta determinación de la justicia. Pero con los que no han pagado, doctor, ¿cuál sería la recomendación? Si se lo consultan a usted en su condición de abogado. Y bueno, es una situación que hay que ver con cada usuario. Claro. Yo, como le digo, no le puedo decir no paguen la factura o Claro. no puedo darle esa recomendación. No, claro, La nos idea es referimos a la tratar gente de, que bueno, no lo puede hacer. Y bueno, pero también hay un proceso para eso, para el corte de la factura. Digamos, las empresas también tienen un proceso reglamentado, no le pueden venir a cortar al otro día, tienen que mandar intimación, después de cierto periodo tienen que mandar una intimación Está bien. y recién ahí pueden efectuar el evento. Entonces, mientras tanto, esperamos que la solución ya se vaya regularizando, ¿no? Y que todo se vaya aclarando. ¿Para cuándo tendremos novedades? Creo que no hay peligro de un corte inmediato por facturas que están venciendo ahora. Bien, Eso es lo que hay que tener bien. ¿Y en para cuenta. cuándo tendríamos novedades aquí en los que residimos en los otros departamentos del sur de Santa Cruz, Hueraique, Corpenay, Lago Argentino? Esperemos que para esta semana, digamos, estamos trabajando para eso, el amparo está presentado y como le digo, estamos trabajando en eso y esperemos que sea lo antes posible. Doctor, Vamos a ver los amparos que resuelve el juez. se presentaron casi al mismo tiempo, digamos. Sí, más o menos simultáneamente. Por supuesto que necesitan, no son dos amparos iguales, son muy similares, pero Sí. los fundamentos jurídicos son los mismos, pero las particularidades, las cuestiones de hecho varían. Ujú. También nosotros acompañamos, desde Fiscalía de Estado también acompañamos a distintos usuarios residenciales, digamos, que son los que en realidad van demostrando la amplitud de los aumentos y la falta de racionalidad, digamos, de razonabilidad de los aumentos. Esto hay que demostrarlo con facturas, así que, porque esa es la prueba de lo que estamos diciendo. Entonces más o menos se presentaron simultáneamente, pero bueno, con las adaptaciones que cada uno necesitaba. Está bien. Y el otro, bueno, salió un poco antes. Claro, y tiene un tiempo perentorio, porque entendemos que es una medida que tiene que ser resuelta o respondida casi en lo inmediato. Yo no le puedo dar un plazo, no le puedo decir el juez va a resolver en tal pero fecha. tiene Eso un depende tiempo perentorio, a eso me refiero. No, tiene un tiempo de tramitación. Esto necesita dictamen primero. Las cuestiones en el juzgado federal siempre van a dictamen del fiscal federal sobre la competencia, en este caso como en pedido de medida cautelar sobre la cautelar. Todo eso lleva un tiempo. Después el juez puede pedir un informe, incluso hay una norma que regula las medidas cautelares contra el Estado, puede pedir un informe al Estado Nacional, o puede prescindir de ese informe, como hizo en definitiva la jueza federal de Caleta Olivia, la jueza de Caleta, teniendo en cuenta que están en juego derechos de grupos que se consideran vulnerables, como son los usuarios residenciales de gas, sobre todo en esta región, decidió prescindir de ese informe, de pedir ese informe, y pudo resolver la cuestión con los argumentos que ya tenía. Claro. Pero existe la posibilidad de que se pida ese informe. Por eso, procesalmente hay un abanico de posibilidades que yo no puedo adelantar porque son decisiones del juez. Está bien. Doctor, vuelvo al tema de los residentes
Y a los usuarios de gas que viven en el campo, tenemos varios oyentes que nos escuchan a través de internet. Quedaron fuera ellos de este amparo porque, bueno, ellos se proveen de este combustible a través de las empresas Surgas o YPF Gas. De hecho, nos mandan aquí algunos ejemplos de pagar 700.000 pesos, pasaron a pagar 1.700.000 o valores así. En este caso, los residentes en el campo que se abastecen de este mismo producto, pero bueno, con otra distribución y con otro servicio, ¿quedan fuera de la presentación de este amparo? Sí, porque este amparo, como le dije, es para usuarios residenciales de gas natural por redes. Bien. Ellos seguramente utilizan GLP, gas Claro. de garrafa, Ujú. gas licuado de petróleo, y que también está regulado, pero es objeto de otro amparo también que estamos. Claro, pero a ver, en Estamos otras localidades como Gregores, Perito, Los Antiguos también se usa GLP. ¿A ellos también llega este amparo? Sí. No, esto es para las localidades en principio para localidades que mencionamos que tienen gas natural por red, no GLP, que tiene otra tarifa. En la medida en que estén dentro de este cuadro tarifario, de esta subzona tarifaria, sí se les aplica, pero O sea, y los se antiguos, aplica para el los GLP. antiguos Gregores, Perito están afuera de este amparo. Sí. Ellos sí están pagando, entiendo que si están pagando la tarifa de este mismo amparo, están adentro, pero no sé si el GLP, no, entiendo que el GLP tiene otra factura, Ujú. otra tarifa, así que en eso estamos trabajando también. ¿Están trabajando en ¿Se eso? está estudiando poder Sí, sí. presentar una medida similar para este otro sector de vecinos de Santa Cruz que no, Sí, no sí, sí, reciben? por supuesto. Ok. Claro, porque son localidades que Sí. también están en el norte, entonces habría que hacer la salvedad. Norte de Santa Cruz, pero excluir a Perito Moreno, los antiguos Gregores también, por ejemplo, porque ellos se abastecen, los De abastece GLP. Camusi con GLP, GLP, y claro. aumentos también que Claro, han superado el claro, por eso, 1000%. depende de la tarifa, sí, depende de la tarifa que estén pagando. Bueno, es importante hacer esta aclaración, sobre todo porque nosotros estamos llegando Claro, en este claro. momento a Ujú. estas localidades y claro, la preocupación es enorme porque en la mayoría de los casos los aumentos han redoblado lo que se decía que se podía llegar, ¿no? Se decía hasta un 400, un 800. Bueno, hay gente que recibió más de 1000% de aumento, largamente. Claro, claro, claro. Y son tarifas absolutamente onerosas. Bien, doctor, bueno, le agradecemos mucho este contacto, lo invito a que sigamos en contacto más que nada por este tema, ¿no? Porque, bueno, estamos recibiendo muchos mensajes de los antiguos, por ejemplo, Gregores, acá que se sorprenden con esto porque entendían que estaban dentro de la presentación de este amparo. Ellos están, a ver, el amparo se presentó por ellos también. Ese amparo lo estamos terminando y lo presentamos esta semana. Porque le digo, tiene otras cuestiones, tiene adaptaciones que pues no son todas las situaciones iguales, Claro. Tienen otra tarifa y otras cuestiones que hay que desarrollar. Y eso también se presentaría en la Justicia Federal de Caleta Olivia, en principio. Y eso eso se presenta en la Justicia Federal, pero tenemos que definir, digamos, toda la competencia de cada, porque hay localidades por toda la provincia. Claro, Claro, está claro. bien. Bueno, vamos a seguir atentos y conectados, doctor. Le agradecemos mucho por estos minutos que nos ha brindado. Gracias. Bueno, perfecto. Hasta luego. Gracias. El doctor Lucio de la Vega hablaba con nosotros, integra la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Cruz y hablábamos, bueno, cuanto uno más consulta, se abren también otros blancos, Claro. otros flancos, ¿no? Claro, porque y con esto, esta en situación. principio, porque generalizaban de San Julián hacia el norte. Sí, Tendríamos- a es ver, de te hablan San de Julián hacia el no. norte, pero para X usuarios. Claro, pero me hablaban No de lo- los departamentos. A ver, el departamento Lago Buenos Aires está en el norte de Santa Cruz. Y las localidades que integran, que componen ese departamento, entonces están excluidas de este amparo. Claro. Es más, no se les presentó el amparo incluyéndolos a ellos. Ujú. Y hablamos, a ver, mira, acá paralelamente estamos recibiendo varias boletas. Esta de
de 6.000 pesos, de 6.000 que se fue a pagar 81.000 pesos. A ver, esto es en Perito Moreno. No, claro. Sí, ejemplos entonces, vamos a tener muchos. A lo que voy es que, digamos, ¿a qué me refiero cuando se abren otros? Bueno, vamos esclareciendo un poco porque es como desmenuzar la información. Se presentó el amparo para lo que es, digamos, zona centro y norte en Caleta Olivia, en la justicia federal, pero no abarca a los usuarios que se abastecen de gas GLP. yo me enteré en la nota, yo Claro, tenía otra idea, porque él me hablaba de abastecimiento de gas por redes, y sí, en Gregore, por ejemplo, el abastecimiento es por redes. Sí, Perito igual. Perito, los antiguos también es por redes. El combustible es otro, es GLP, no es gas natural. Yo hago esa diferencia, así media rústica, ¿no? Sí. Caleta, Truncado, Las Heras tienen gas natural. El resto de las localidades donde les llevan el gas envasado en camiones, en Zeppelin grandes, este es el GLP, que también se distribuye por redes. Pero bueno, por ellos no se presentó el amparo entonces. Por ellos no se presentó el amparo. Y creo que en proporción yo he visto aumentos mucho más desmedidos en esas zonas claro, los que los que se están proveen abastecidos por que los GLP. que se proveen con gas natural. Ujú. Pero de 6.000 a 80.000, eso. Así que bueno, me enteré en la nota, la verdad es que no sabía que había quedado enteramos afuera. en la nota, nos enteramos en la nota. Así que por eso también me quedaba un poco sorprendida. Incluso hasta cuando le ¿no? preguntamos, pero quedaron fuera del amparo, sí, quedaron fuera del amparo y estamos trabajando en otro amparo para incluirlos. No sé por qué no se presentaron de forma paralela. E incluso con los del sur de Santa Cruz también. Ujú. Entiendo. Por suerte, esta decisión de la justicia federal con asiento en Caleta Olivia que conocimos el viernes, ya forma un precedente. Claro, Establece un precedente. tal cual. Y también de alguna manera, lo digo entre comillas, mete presión al Claro. juzgado federal de Río Claro. Gallegos, que tiene que definir en una situación Pero similar. en principio tenés que presentar todos los amparos para incluirlos a todos. ¿Por qué, por ejemplo, los residentes de Santa Cruz en el campo quedan afuera? Claro. ¿Por qué? No tienen no están contemplados ahí Sí, adentro. y que la población rural es importante, pero además Claro. todos estos otros vecinos Ujú. que viven en otras localidades de la provincia de Santa Cruz que no tienen el gas natural, que sí lo reciben en su domicilio por redes, pero que es gas que se transporta a plantas y después se hace la distribución Claro. en cada localidad. Es lo y mismo que es que totalmente oneroso, muy caro. los que se abastecen con cilindros de 45 kilos también deben estar contemplados. Claro. O los que se abastecen con garrafas. Ujú. ¿No? Bueno. Zona rural, zona de chacras, Sí, que hay muchos. La verdad es que yo le quiero agradecer al doctor de la Vega porque nosotros hemos intentado muchísimas veces hablar con el fiscal de Estado y no hemos tenido respuesta. Y gracias a esta nota que hemos tenido con él, si bien uno puede decir, bueno, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no sé? Pero no deja de ser esclarecedora. Ujú. Y nos da un panorama más cercano a la realidad de lo que nosotros pensábamos o teníamos previo a esta nota. Por eso insistimos muchísimas veces que queremos hablar y necesitamos tener acceso a esa información, como por ejemplo confirmar que se había presentado el amparo en la zona sur, aquí en la en el juzgado federal de Río Gallegos. Bueno, esta nota nos va a dejar muchísimo, Vos, por ejemplo, mucha tela para cortar. ahora estoy leyendo con más detenimiento y entre líneas el fallo de la justicia federal. En realidad la nota que mandó el Departamento de Comunicaciones, el área de comunicaciones de Santa Cruz, del gobierno de Santa Cruz, la justicia federal falló a favor de Santa Cruz en el reclamo contra el aumento del gas. Y hay un párrafo que dice, a ver, espera que busco un punto. Además, hacer lugar a la medida innovativa interesada por parte actora, el gobierno la provincial, parte claro, actoras del gobierno provincial. en ¿no? relación al colectivo presentado. Usuarios residenciales del servicio de gas con domicilio en las localidades ubicadas en los departamentos deseados
Lago Buenos Aires, Magallanes y Río Chico de la provincia de Santa Cruz. O sea, ¿sabés qué localidades tenés, por ejemplo, en el departamento Río Chico? Gobernador Gregores. Y más allá, Lago Posadas. Y no hay más. ¿Y sabés con qué se abastecen? Con GLP. Sí. Supuestamente quedaron afuera. Departamento Lago Buenos Aires. ¿Qué localidades la integran? Perito, Los Antiguos. ¿Sabés con qué se nutren? ¿Con qué se calefaccionan? Con GLP. También quedaron afuera. O sea, entonces este parte de prensa no se condice con lo que nos acaba de decir el doctor. Y estás creando falsas expectativas a la gente que, después de haber leído esta noticia el viernes, bueno, se quedaron tranquilos, pero resulta que no es tan así. Claro. Hay una confusión importante, grosera. Sí, en todo sí, caso. sí, tal cual. No está ajustado a la realidad, ¿no? Porque hay muchos vecinos, como recién lo hablábamos y se lo planteábamos también al doctor, que quedan afuera, han quedado afuera de esta medida. Bueno, él también nos reconocía que estaban trabajando en un amparo, en otro amparo específico para este tipo de situaciones. Lo cierto es que las facturas siguen llegando. Claro. Y hay que pagarlas. Y hay que pagarlas. Entiendo Hay que que pagarlas y después protestar, o hay que pagarlas y cuando la justicia Después te lo determine, integrará, claro. exactamente, te quedará ese dinero que pagaste de más, digamos, como un saldo a favor, ¿no? Bueno, entonces lo que hay para destacar respecto de este fallo es que, bueno, sienta un precedente y después, por conexidad, creo que es el término, los otros fallos también tendrán como modelo, ¿no? Para ir en ese sentido. Bien, 8 de la mañana, 57 minutos en la República Argentina. Muchísimos mensajes al respecto sobre esta nota que acabamos de cerrar. Obviamente le agradecemos al doctor por estos datos que nos ha cedido y que nos haya atendido esta mañana. Bien. Por supuesto. Bien, Enrique, como siempre, saludando. Espero que disfruten de este día. Comiendo un guiso de calamares, dice, mirá vos, no tiene problema con ella. No, está como quiere, Enrique. Miriam Paredes, buen día, buena jornada para todos. Raúl Cárdenas, buen día, amigo Claudio y Karina, mañana fría por Perito, nos dice. Corina también, su deseo de buenos días para todos. Liliana también, buen día, Cari y Claudio. Buen día, gente. ¿Qué más tenemos por acá? Ahora, acá en el WhatsApp había algo. Sí, también. sí, eso te iba a decir mientras tengo que mandar un mensaje, así que haceme el aguante y compartirnos los mensajitos que estuvieron llegando en esta mañana. Algunos vienen con foto y todo, uno Qué buena tomándose esa foto, unos man. mates. Me gusta el mate, mira, es el Stanley, ese mate que está. El que está de moda, ¿eh? Claro, y atrás nos pone en la pantalla del televisor, ¿viste? Claro, Y ahí así nos estamos. mira. Sebastián es en este caso. Muy buenos días, chicos, que tengan un buen comienzo de semana. Abrazo grande desde Calafate. Buenos días desde San Julián. Mañana fresca, si las hay, se los ve por TV, dice Miguel. Hola, el señor Hammer fue funcionario en el IDUB también. Nos dice Miriam, creo. Esto cuando presentábamos y anticipábamos que dentro de algunos minutos... Ya estamos, ya vamos a pasar. ¿Querés? Lo recordamos lo que estábamos diciendo y por qué ese mensaje que nos ha llegado. Porque vamos a estar hablando dentro de algunos minutos con el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leizamón, porque el viernes conocíamos una denuncia, una grave acusación, denunció al ex vicegobernador Eugenio Quiroga por transferirse fondos públicos a cuentas bancarias. Lo denunció penalmente a su antecesor por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y también por malversación de caudales públicos. Ya deberíamos De estar todo un tomando, poco, ¿sí? Ya deberíamos estar llamándolo por una cifra que supera los 32 millones de pesos. Pero no es el único denunciado.
Por eso este mensaje que recién leíamos. Ujú. Adrián Amer también está denunciado por un vicegobernador y es el actual director de en su momento era el director de administración de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz. Claro, Y tenía es- un cargo. Claro, y es el Era actual titular de ASIP. de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos. Claro, claro, claro. Y este mensaje por eso hacía referencia a que también había estado en el IDUB, había Ujú. sido funcionario del IDUB. ¿Mm? Miriam Miranda, ex tesorera de la Cámara de Diputados, también está denunciada. Silvina Ojeda, ex subcontadora de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, también está denunciada. Bueno, Patricia Agüero, ex subdirectora de Administración. Y Gabriela Torres, ex subdirectora de Presupuesto. Son los denunciados, además de Quiroga, Ujú. del ex vicegobernador de la provincia de Santa Cruz. Algunos de esos nombres que vos mencionaste recién junto a Hammer están actualmente también en la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos. Bien. ¿Mm? Que estaban con él en la Cámara de Diputados, han pasado a el ente recaudador por excelencia que tiene la provincia de Santa Cruz. ¿Qué pasará, no? Porque es un funcionario que encabeza este organismo designado por esta gestión del actual gobernador, Claudio Vidal. Y esta denuncia, que también recae sobre él, si bien va directamente a quien lo antecedía en el cargo, a Eugenio Quiroga, pero bueno, también está Hammer, como decíamos, actual titular de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos. Bien, Brian está tratando de conectarse con Leguizamón, pero mientras recordemos entonces, mientras los aguardamos, esto fue un parte de prensa que se dio a conocer el viernes por el área de prensa de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Y dice que el actual vicegobernador denunció penalmente a su antecesor por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Eso fue el viernes por la tarde. El vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, denunció penalmente ante la justicia al ex vicegobernador Eugenio Quiroga por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, tal como lo había anticipado durante la campaña. El modus operandi que utilizaba Quiroga para malversar fondos públicos durante su anterior gestión como vicegobernador y en su entonces condición de presidente de la Cámara de Diputados, en el periodo 2019-2023, consistía en ordenarle a sus empleados que le transfieran desde las cuentas bancarias oficiales de la legislatura provincial a sus cuentas bancarias personales. Únicamente entre febrero y noviembre del 2023, Quiroga recibió de las cuentas bancarias de la legislatura provincial la suma millonaria de 32.626.799 pesos. A ver si nos está escuchando el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón. Vicegobernador, ¿cómo está? Buen día con Claudio. Los saludamos desde Nuevo Día. Hola, buen día Karina, Claudio, un saludo para ustedes, la audiencia, ¿cómo andan? Nosotros bien, estábamos poniendo a nuestros oyentes y seguidores en tema a raíz de la denuncia que conocimos a través de un video que se hizo público, donde usted le contaba al pueblo de Santa Cruz sobre esta determinación, la auditoría, los resultados y el accionar en la justicia. Sí, bueno, creo que esto es un poco lo que nosotros habíamos planteado en campaña con el gobernador. Era en cada lugar y en cada en cada ámbito, digamos, ya sea del gobierno provincial, en nuestro caso puntualmente de la legislatura, íbamos a realizar una auditoría interna. A nosotros nos costó mucho encontrar la documentación porque realmente faltan biblioratos, cuerpos de rendiciones, ¿no? O sea, se han ido
imagínense que el vicegobernador se llevó hasta las plantas de la Cámara de Diputados. O sea, imagínate, de ahí para abajo todo nos falta absolutamente todo, ¿no? O sea, lo que es información nos costó conseguirla, tuvimos que ir, nos llevó casi 6 meses, tuvimos que ir a conseguir esa documentación en otros lugares, por ahí donde se había generado el gasto, y bueno, realmente el doctor Macaño, junto con los empleados de administración de acá de la Cámara de Diputados, realmente han hecho un trabajo muy bueno y han logrado en algún punto hacerse esa información y pudiendo de esta manera generar esa denuncia que hicimos en la justicia, ¿no? Esto tiene que ver con el gasto solamente del 2023, ¿no? Porque es importante aclarar que hasta el 2022 existían los gastos reservados, después que bueno, no se rendía absolutamente nada, ¿no? Y hablábamos de 20, 25 millones, 30, y en este caso fueron 32.600.000, donde tenía que rendir, porque a partir, como te decía, a partir del 2023 estos gastos pasaron a ser gastos protocolares y debían rendirse, ¿no? Entonces, más allá que ese control no era muy exhaustivo, eso generaba que antes del 2023 no directamente se gastara sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Y bueno, a partir del 2023, a partir de febrero hasta noviembre, tenían que rendir, lo que un poco lo que nosotros estábamos mostrando, y no se hizo absolutamente nada. Sí están los ingresos del depósito de las transferencias a sus cuentas personal, y no hay absolutamente ningún comprobante, ¿no? ¿Cómo era el método, vicegobernador, este método que utilizaba Quiroga para malversar fondos públicos? Y fundamentalmente en épocas de vacaciones, ¿no? En julio, por ejemplo, se llevó 8 millones. 3 días antes de irse, como verán, en la denuncia también retiró dinero. No, realmente un desparpajo y una cargadurez de vicegobernador realmente muy, muy importante. Bueno, acostumbrados claramente a no rendir cuenta, acostumbrado, digamos, que nunca haya pasado nada en la justicia, y bueno, esto en muchos funcionarios, no solamente en él, ha generado este tipo de comportamiento, ¿no? Donde, bueno, lo que es la cuestión pública, el cuidado de los recursos de los vecinos, para ellos no era una cuestión primordial. Entonces, veíamos que este gasto era constante y bueno, y sin justificar absolutamente nada, ¿no? Esto es un poco lo que ha generado el vicegobernador anterior. Y en esta denuncia, en esta presentación, si bien digamos la cabeza visible pasa por Eugenio Quiroga, quien fue el vicegobernador de Alicia Kirchner, también hubo otros funcionarios por debajo que tenían que haber hecho su trabajo, pero que tampoco lo hicieron y que por eso, de manera directa o indirecta, también entran en esta presentación ante la justicia. Claro, nosotros lo que hacemos es pedir la testimonial, o sea, en carácter de testigos, de los funcionarios que tenían responsabilidad también de la firma, ¿no? En lo que tenían que ver con el manejo de los recursos de la Cámara, para, bueno, consultarle qué pasaron con estos fondos y puntualmente explicarnos a nosotros si o es que no lo vieron o si fueron parte, y entender si fueron parte o no de este mecanismo que utilizó el vicegobernador. O sea, nosotros por eso pedimos no solamente de ellos, sino del propio Tribunal de Cuentas. Imagínate que tuvimos nosotros, apenas cumplimos los 4 meses, tuvimos a las personas que del Tribunal de Cuentas haciendo que está bien, que corresponde, que me parece bien y que lo hagan absolutamente con todos los organismos. La ex contadora del intendente Grasso, acá trabajando y 4 o 5 días sacando fotocopias de absolutamente todo, pero todo, no dejaron absolutamente nada acá, y dijeron que bueno, que dentro de 4 meses volvían, que es lo que corresponde. Claro. Imagínate que en los últimos 3 o 4 años del vicegobernador Quiroga y los de Pablo González no hay absolutamente nada en la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros lo que estamos planteando y pedimos después que se fueron de los funcionarios del Tribunal de Cuentas, que nos den y que nos informen en qué condiciones recibió Quiroga la Cámara de Diputados con respecto a lo que es la cuestión administrativa contable, y cómo controlaron a Quiroga hasta el año 2022, que nosotros no tenemos absolutamente ninguna documentación. Claro. Bueno, estamos esperando todavía, ¿no? Fabián, quien deberá rendir cuentas también, y lo nombra usted en sus denuncias, es Adrián Hammer, contador Adrián Hammer, que en su momento, cuando Quiroga era vicegobernador, él ocupaba la función de director de administración de la Cámara, pero actualmente es el titular de la ACIP en el gobierno de Claudio
Sí, bueno, una cosa no quita la otra. Ujú. No se tiene que hacer las cosas que hace. Lógicamente, y seguramente estoy seguro de que el gobernador al momento de que, o la persona responsable de convocar al funcionario, entendió de que era la persona para cubrir ese puesto. Ujú. Él va a tener que dar explicaciones de cómo funcionó cuando tuvo otra Claro. responsabilidad y si bueno, si es responsable se tendrá que hacer cargo, como todo funcionario del gobierno que no haya cumplido con su deber, tuvo la oportunidad de hacerlo, porque a ver, muchas de las cosas que cuestionan es que dentro del gobierno por ahí hay alguna gente que todavía ha estado en otros gobiernos o ha cumplido alguna responsabilidad, y a nosotros no nos aparta el hecho de averiguarlo y de ver cómo trabajaron en la otra gestión, el hecho de que estén en esta no significa Ujú. absolutamente nada, ¿no? Claro, claro. De todos modos, lo que se está solicitando es que den cuenta, que expliquen qué es lo que hicieron y cuál fue su actuación. ¿Cómo? Si comprueban Claro. y si demuestran que hicieron lo que correspondía y que tal vez otro funcionario no lo hizo, bueno, la justicia verá a quién Totalmente, tiene que exactamente. citar. No quiere decir esto que sean culpables, ¿no? Totalmente, Tendrán totalmente. que ir De a hecho, hoy declarar y testifican, contar, claro. exactamente. Esa es la idea, ¿no? Que ellos declaren y que nos expliquen cómo se manejaron esto, y bueno, en el caso que ellos no tuvieron nada que ver, bueno, lógicamente quedarán afuera Claro. de todo este cuestionamiento que estamos realizando, ¿no? Bueno, le asiste la ley a ellos también, ¿no? Por Lógicamente. supuesto, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hablamos de Tal cual. 35, Así es. cómo estaba tan naturalizado, ¿no? Claro. ¿Cuál era el método? A un empleado, Quiroga lo llamaba y le decía, transferime tanto de una cuenta de la Cámara a mi cuenta personal. Pero estaba tan naturalizado que llegaron a constatarse 35 transacciones bancarias, alrededor de 32 millones de pesos. Claro. O sea, Pero Sin eso causa necesidad de... impunidad, ¿no? Es la Claro. impunidad, es la Claro. impunidad de siempre, Ujú. el hecho de haber hecho lo que han querido durante tantos años. Esto, porque imaginemos, ¿no? que el ex vicegobernador es contador, no es un hombre que desconoce los mecanismos que tienen que ver con esto, ¿no? Y bueno, vemos que justamente el hecho de haber subestimado toda esta situación y los controles, que bueno, de hecho por eso llegamos a esta situación, ¿no? De tener la provincia endeudada de la manera que tenemos y con los recursos que tenemos, que no pudieron ser aprovechados justamente porque, bueno, existió estos grados de corrupción donde, bueno, el control no existía y, Claro. bueno, generaba que estos tipos de funcionarios pudieran desenvolverse de la manera que querían, ¿no? Con nuestra plata, lógicamente. ¿En qué juzgado se hizo la presentación, vicegobernador? En el penal número 2 está hecho la presentación judicial. bien. Que entiendo yo que hoy está sin un juez a cargo y bueno, no sé quién tomará la causa, todavía no tomamos conocimiento de eso. Bien. Fabián, muchas gracias por atendernos a esta hora, gracias. No, a ustedes por la comunicación, un abrazo grande. Gracias. Hablaba con nosotros Fabián Leguizamón, el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz. Bien, refiriéndose puntualmente a este tema, había pensado en abordar otros temas, pero por ahí nos íbamos a extender un poquito más en otra ocasión. Lo convocaremos nuevamente al vicegobernador para hablar de otros temas, ¿no? No quise excederme. Además, esto ameritaba hablarlo con profundidad. Ujú. Hablamos de 35 transacciones bancarias por 32 millones de pesos. Y ese era el método, ¿no? El ex vicegobernador Eugenio Quiroga directamente llamaba a sus funcionarios, ellos que nombrábamos recién, entre ellos Adrián Hammer, en su carácter de director de administración de la Cámara de Diputados, hoy titular de la ACIP, en el gobierno de Claudio Vidal, y les decía, transferime tanto a mi cuenta. Ujú. Y bueno, ahora tendrá que rendir cuentas, ¿no? En este caso como testigo, ¿no? Y tendrá las pruebas suficientes. Él, como Miriam Miranda, ex tesorera, como Silvina Ojeda, ex subcontadora, Patricia Agüero, ex subdirectora, y Gabriela Torres, ex subdirectora de presupuesto en este caso. Y comprobarán, ¿no? La culpabilidad o no
determinarán la culpabilidad o no del ex vicegobernador Eugenio Quiroga. Así es, así es. Bueno, será la justicia la encargada de determinar esto. 9 de la mañana, 14 minutos, ya estamos llegando al pase. Le vamos a decir a nuestros compañeros de arriba el día que deben andar por allí en los pasillos de Nuevo Día, que se vayan acercando al estudio, así comenzamos este momento compartido. Mientras tanto, vos tenés una deuda con nosotros porque nos decías que nos ibas a contar algo más del sorteo. Así es, de hecho me lo hacen recordar los oyentes, los sorteos del Telebingo esta noche, las 4 rondas. En principio te cuento, hay 9.650.000 pesos de pozo acumulado al casillero número 40. La primera ronda, ¿Cuánto? 9 millones, casi 10 millones. No, vamos a decirlo bien. Decilo con propiedad. 9.650.000 pesos. Hermoso. ¿Mm? Dale. La primera ronda, línea 150.000 y el bingo 300.000 pesos. La segunda ronda, 200.000 a la línea y 400.000 al bingo. Tercera ronda, 250.000 a la línea y 500.000 al bingo. Y en la cuarta ronda, 300.000 premio de línea y 1,5 millones premio de bingo. Sortea esta noche, lunes 3 de junio, valor del cartón 1.500 pesos. Y reitero, acumulado a la bolilla número 40, 9.650.000 pesos. Pero antes del mini bingo estará el rebingo. Antes del telebingo estará el rebingo. Sí. Hoy lunes. También es una ronda, 200.000 a la línea, 500.000 al bingo. Y en este caso el acumulado a la bolilla número 40 es de 13.810.000 pesos. Sortea esta noche también, en este caso vale 500 pesos el cartoncito y es color rojo. No te quedes sin la posibilidad de ser uno de los ganadores de estos fabulosos premios. Perfecto. Ahí está toda la información completita. Después no digan que no les avisamos. Fernando Tornu, ¿cómo le va? Buen lunes, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Buen lunes. Falta Héctor, que fue al banco. Ajá. Está en la misión, por ahí imposible, de hacer su home banking. Todavía no tiene home banking. Tiene un problema. tercera edad. En ese sentido. Cuarta edad. No, pero hay gente de la tercera edad que maneja el home banking mejor que No, nosotros. aparte intentó por la Mejor aplicación. que yo seguro. Intentó por la aplicación, no le salió. Fue al cajero a pedirle el PIN y la clave, tampoco le salió. Así que ahora se fue presencial. se Como está modernizando. Yo vi que le pegaba al cajero y decía, home banking, home banking. Hay de eso, hay de eso. No, Pasa no. la clave, por favor, le decía. Así que se fue al banco presencial, digamos, Claro, para que le porque hagan él un- va y saca el efectivo por el cajero y no sé si no va al cajero y hace la cola en el cajero. Ustedes que pasan cuando vienen para acá, que como nosotros pasan por la esquina de Razor y Roca, en cualquier momento lo vamos a ver haciendo Ahí está. fila, ¿eh? Sí, olvídate, ni hablar. Igual te llegó un punto que no sabe cuándo tiene plata porque no tiene home banking, entonces Claro. Claro, tenía que irse hasta un cajero, ver qué onda. a ver si depositaron. No, tremendo. Supera la tecnología. No, sí, lo está matando la tecnología directamente. Bueno, así que lo vamos a extrañar hoy a Nika en el pase a nuestro amigo. A ver, Claro. bueno, mañana vamos a tener El tema que- anécdotas para Te sacás hablar. te sacás el home banking. El tema es que el Banco Santa Cruz, con su home banking, después entrar a operar por el home banking de Santa Cruz es una odisea. Sí, hay que decir a favor de Héctor que yo lo quise ayudar con la aplicación ¿Y? y hacerse una. Y hay una manera que es escaneando el documento, digamos, que así te validan los datos. Claro. Y no funcionaba, no te validaba el documento. Entonces, Estará distinta la cara del documento a la cara actual. porque che. además tiene un documento viejo. hay que Le, decirlo, descono- entonces, le desconoce el rostro. Y claro, no sé si entran. ¿Quién es usted? No, porque viste lo que era Nika hace 10 años atrás y cómo está ahora. Ah. Aprovechamos que- pero yo cuando lo No conocí- se habla de los cuerpos ajenos, ni de los cuerpos, ni acá nada. Ah, sí, Hola, van a Claro, decir. él capaz que no habla de mi cuerpo. Olvídate, ahora No, que no está. Ay, no. que-
Qué gente Bueno. mala, menos mal que son amigos. Todo lo que se generó. Mis sí, como que- amigos son así. y- Y eso que es lunes, che. No, claro, que lo agarrás con la modorra del fin de semana. No tenés que darle ventaja a tus amigos, ¿viste? Porque si te pueden acostar ellos, vos te acuestas. ¡Ay, no! muchacho. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a agradecer a los auspiciantes y después seguimos con el pase. Hablando de amigos, Andina Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Andina Hermanos, SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador y salida peatonal por el Paseo Costero. Tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Concreta tu reserva llamando al 2966-530706. Recordá que el hostel Titán permanece cerrado por la temporada baja, pero está atento a contingentes, grupos grandes y delegaciones, ¿no? Me imagino por ahí un equipo de fútbol. Sí. ¿Por Calafate? Sí, de ¿no? fútbol, de cualquier. Claro, digo, por ese disciplina, tal número, ¿no? cual. 15, 18, capaz que por ahí te atienden, Obvio. hacen un lugarcito. ¿eh? El hostel. Llama en ese caso al 2966-746219. Perfecto, gracias a nuestros auspiciantes. Como decíamos, en esta semana muy especial para Nuevo Día, Fer, contábamos a la gente. Sí, claro, cumplimos 14 años el jueves con el diario, pero bueno, también un poco con todo, ¿no? Un poco con la radio, con redes. Así que estamos preparando varias cosas. El festejo el viernes, no sé, porque bueno, nosotros pensábamos y lo pensamos hasta ahora a lo que organiza el municipio. No sé si ustedes llegaron a anotarse. Sí. Sí, llegamos. Bueno, compartiremos ahí en principio de la noche. Después veremos de hacer algo más con el bueno. equipo en privado, ¿no? Claro, por eso Que sea el decíamos. otro fin de No, semana. por eso decíamos, el viernes vamos a estar de festejo, el sábado vamos a estar de festejo, vamos No, a no. seguir de festejo. Por eso te digo, Sí, danos asado. un tiempito para Claro. recuperar. Una recuperación, porque No el sábado diría quizás para más de otro. uno no estaba como para otro festejo. Así que seguramente el otro fin de semana. Y hablamos de recuperarnos de una trasnochada nomás, ¿no? No, Claro, sí, no, tampoco. Claro, ¿de qué estamos hablando? Por eso. Obvio. Y hablamos mientras de acá, eso. además de varias cosas que estamos preparando, tendremos nuestro brindis acá, ¿no? Ujú. bueno. Con torta, con todo. Bueno, eso va a ser el viernes. Viernes. El viernes, Dios mediante. Así que también a ustedes los invitamos, a ustedes que nos ven, que nos escuchan, si quieren estar presentes, nos quieren dejar un mensaje a través de el 51 60 51, que es nuestro número de WhatsApp, reitero, 51 60 51, en este cumpleaños, el número 14 de Nuevo Día, que vamos a estar festejando el viernes. Nos pueden mandar su mensajito de voz cortito y nosotros vamos a ir acopiando esos mensajes y los vamos a ir compartiendo durante la programación de la radio, porque Sandro también está en toda la organización, Sandro, que es el superproductor de Nuevo Día. Y qué bueno que sigan incorporándose jóvenes al multimedio. Sí, varios en los Muy últimos bueno. tiempos Ujú. y muy buenos, de mucho talento. Sí. Tanto en redes, las redes son como parte del diario para nosotros. Por Él supuesto. forma parte, de hecho, Sí, mucho sí, contenido de redes va dentro de las notas del diario y y mucho lo más importante del diario va a redes. Entonces es una cosa muy importante que muchos elogian de lo que está haciendo Nuevo Día ahí en Ujú. redes. Y ahí se sumó Lorena, una chica joven hace Ajá. poco, estuvo Iván hasta hace muy poco, está Nacho que es joven. En el diario se ha sumado Luciano Padín, hace unos Luciano. meses atrás, que está Ujú. funcionando muy bien también, excelente. Y bueno, así se van sumando. Sí, Luciano, y esto es muy bueno porque son chicos jóvenes y que van, por ejemplo, el caso de Luciano por el lado de la política, Sí. ¿no? Aunque le gusta mucho el deporte igual. Aunque Sí, también, creo que es sí. periodista deportivo, Luciano, ¿no? Sí. Ujú. Y sabe usar el home banking. Ahí está. Además. Bueno. No, pero ustedes no saben lo que... Tenemos un mix en este momento de periodistas que son de haber nacido con redes sociales, que prácticamente, o haber crecido, y los Claro. que Y por ahí nosotros, se les hace muy difícil eso, pero tienen la tradicional agenda de periodistas de muchos años que
Claro. También es importante el mix ese entre Claro, los no, no, jovencitos y los de Y experiencia. que llegás a distintas generaciones. Claro, ¿no? sí. No, nos tenés a nosotros que llegás a los jóvenes. Y después los grandes. Claro, claro. Bueno, bueno. nos decía un amigo con esto de los de Nika, de sus temas y esto de ir ayornándose, ustedes que están hablando también de las generaciones más jóvenes que forman parte de Nuevo Día, nos dice nuestro amigo Cacho Álvarez, que le mandamos un beso enorme, el otro día lo inicié en chat GPT a Nika. Ajá. Así que agárrense que se viene un Nika 5.0. No, me sí, digas. así nomás. Que se ponga Sí, ducho. cara. Que se ponga ducho en el chat GPT, ¿no? Olvídate. Inteligencia Con ChatGPT artificial. y con Home Banking, No, no sí, para nadie. Va a descubrir un mundo nuevo. Bueno, bienvenido a la tecnología Nika, entonces. Chicos, ¿cuál es la propuesta para continuar en la mañana de Radio Nuevo Día que tenemos establecido? A ver. Estamos esperando a nuestro productor. No sé si se quedó dormido, ¿qué pasó? No, sí, estuve. No, pero tenemos, sí, supuestamente viene Belén Alvarado, la hermana de Leandro Alvarado, por sí. la reunión con la provincia que Sí. hubo. Claro, tuvieron reunión en gobiernos, exactamente. Hablaremos con Karina Dotman, secretaria de ADIUMPA, bueno, por la situación que ya todos conocemos y además porque van a formar parte de la marcha Ni Una Menos. Y teníamos pactado hablar con Roxana Reyes, diputada nacional, también por diferentes temas que Claro. ya todos conocemos de la política. Ahora aparentemente nos dijeron que quizás sea el viernes, así que cambiaremos esa nota por otra. Ah, Bien. Con Roxana Reyes hay varios temas para tratar. Uno fue, y que a nosotros, bueno, por una cuestión de tiempo, no pudimos hablar, la visita del ministro de Justicia de la Nación a Río Gallegos, que se dio el viernes, donde estuvo reunido con el juez federal, con autoridades, ¿no?, de la justicia federal, el juez federal, el presidente del tribunal oral federal también, el doctor Reinaldi, el doctor Vázquez, cuestionado también, por cierto. Estuvo reunido vía Zoom, vía remota también con la doctora Yáñez, la jueza federal de Caleta Olivia. Bueno, y también lo hizo en Río Gallegos con el fiscal federal, el doctor Julio Zárate, ¿no? Sí. Por esta implementación de una nueva faceta que va a tener la justicia y la implementación del juicio por jurado, que Exacto. es como la gran novedad que tiene esta aplicación, que se viene haciendo en distintos lugares. Sí, provincia de Buenos Aires, por ejemplo. En zona en la parte norte de la República Argentina también. Y para casos especiales, no todos los, Claro, no todos los delitos, digamos, todas las cuestiones que llegan a juicio sí. se utiliza el juicio por jurado. Exactamente, va a ser para casos puntuales. Bueno, se fue amplia la agenda, incluso estuvo con el gobernador también de Santa Cruz y dijo varias cuestiones, varias ideas interesantes, Cunio Libarona, como también polémicas, esto de tal vez anclar en los 13 años, ¿no?, en la edad de imputabilidad de los menores. Bueno, algo que ha sido también durante el fin de semana levantado por los medios de distintos lugares del país. Una idea que él decía que venían trabajando junto con Patricia Bullrich y que genera tanto rechazo como adhesiones, hay que decirlo. Sí, sí, sí. De hecho, no azarosamente es que plantean, ¿no?, este tipo de situaciones y que tienen sobre todo eco en situaciones, por ejemplo, la que sucedió en Comodoro hace días atrás, ¿no? Un chico de 15 mató a uno de 17 por un celular. Exacto. Y son momentos en los que justamente esa premisa o esa propuesta viene a ofrecerse como una solución. Sí. También hay que pensar, ¿no?, que en Argentina un tercio o 2/3 de los pibes que crecen en condiciones
no óptimas, ¿no? Claro, Sin, hay que sin ver por oportunidades, qué sin- se llega a eso, ¿no? Claro, claro. Tenemos una degradación que va mucho más allá de una cuestión penal Ujú. o punitivista. También hay que decir que el libro garantista no ha solucionado en muchos casos, ¿no? Claro. Las escuelas garantistas no han solucionado en Ujú. muchos casos problemas que quizá en gallegos no son la principal preocupación de la gente, no la seguridad, pero sí en las grandes ciudades donde no podés entrar y salir a tu casa tranquilo, y esto conforma parte de una agenda que no ha sido atendida, ¿no? Y que tiene que ser atendida, me parece, de una manera más integral, pensando en la mejora de nuestra sociedad, ¿no? Porque las cárceles tampoco, que tengas abarrotadas las cárceles, no habla de algo positivo, ¿no? En definitiva, solo que agarraste y supuesto. metiste preso a gente. Ujú, exactamente. Bien, fresquita la mañana y con esto nos estamos despidiendo. 2 grados 6 bajo cero la temperatura, la térmica 4.8 bajo cero. Cari, abrigate, ¿te vas a la calle? Sí, pero nos vamos a la calle y no sin antes decir esto, al menos de mi parte, para despedirnos, porque tampoco nos dio el tiempo. Tuvimos entrevistas, nos parecen muy sustantivas y tratamos de darle el tiempo que ameritaba. Hoy se cumplen 9 años del primer Ni Una Menos, del primer 3 de junio, que fue en el año 2015, y lamentablemente, pese a que en muchas cosas se ha podido mejorar, se han podido avanzar, se han impulsado consignas. Cuando uno dice hoy Ni Una Menos, en líneas generales la mayor parte de la población sabe de lo que estamos hablando, y eso no ha sido gratuito, pero hay muchas otras cuestiones en las que es necesario avanzar. Basta de muertes por cuestiones de género, por cuestiones de diferencias. Las diferencias forman parte de la vida, y en esto lo que quiero remarcar es, por un lado, los avances que se han obtenido, no sin esfuerzo, no sin sacrificio, pero en muchos casos a un precio muy alto que pasa por la vida de las personas y fundamentalmente de mujeres. Pero por el otro, pese a todos esos pasitos hacia adelante que se han dado, las muertes siguen siendo muchas. Es un número que refleja vidas perdidas, que pese a que se habla del tema, no se logra bajar. Desde 2015, que comenzó el Ni Una Menos, a hoy, en tan solo 9 años, han muerto más de 2.000 personas. Sí. Y no solo las muertes, ¿no? Las mujeres que padecen la violencia diariamente. La violencia cotidiana, el maltrato y la violencia en todas sus formas. Así que sigamos evangelizando en ese sentido, hablando de estos temas, porque no solamente hay que instalarlos, sino que hay que hacerlos carne, y esos números de vidas perdidas tienen que bajar. Es nuestro compromiso también hacer algo al respecto. Adhiero absolutamente, y las mejores palabras para cerrar este programa. Cari, Gracias. que tengas linda calle, abrigate. Sí. Gracias, comandante, por ponernos al aire. Brian Álvarez Mil en los besos, controles. mil besos. Buen programa, chicos. Juri, gracias por todo lo que haces, por ponernos al aire en el streaming, por renovarnos la yerba de mate todos los días, fundamentalmente. Fer, buen programa, igual que Nica. Hasta mañana. Gracias. Mañana 8 de la mañana volvemos con la otra gestión. Chau. Buena jornada, chao.